Muchos cristianos lo están haciendo hoy por Dios. Con frecuencia, no desean aceptar que Él está obrando, porque no entienden cómo lo está haciendo, y han elegido sustituir la doctrina del azar por la de la divina providencia. Bueno, pero no soberano. Junto con la doctrina del azar, muchos cristianos también están comprando la filosofía expuesta por el rabino Kushner de que Dios es bueno pero no soberano. Una escritora cristiana, por ejemplo, habla de su dolor como algo que es totalmente frustrante para Dios, y le agradece por ser su dedicado, cariñoso y frustrado Padre Celestial. Enfrentada al dilema de cómo un Padre amoroso y soberano le puede permitir experimentar esa pena tan dolorosa, ella encontró alivio en la creencia de que Dios se sentía realmente frustrado por su dolor, derramando lágrimas con ella, incluso como puede llorar una madre por el sufrimiento de su hijo. Hay que reconocer la posición de esta escritora, quien había sufrido un severo dolor durante meses. Como alguien que ha experimentado un dolor menos fuerte y solo durante varias semanas. En cualquier momento, me doy cuenta de que no me he puesto en su lugar. No he luchado con el amor de Dios hasta el grado en que le ha tocado a aquella mujer en medio de un dolor insoportable. Pero, como se ha observado tan frecuentemente, debemos afirmar nuestras creencias en la Biblia, no en nuestras experiencias. La Biblia no deja lugar a dudas. Dios nunca se frustra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Es cierto que Dios está involucrado en una guerra invisible con Satanás, y que las vidas del pueblo de Dios son campos de batalla, como se vio en el ejemplo de Job. Pero, aún aquí Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar su pueblo. Ver Job 1:12, 2:6 y Lucas 22:31-32. Aún en esta guerra invisible, Dios es soberano. La autora Margaret Clarkson, quien ha sufrido toda la vida, dijo que Dios en realidad es tan bueno como poderoso, es uno de los principios básicos de la creencia cristiana. Admitimos que con frecuencia somos incapaces de reconciliar la soberanía y bondad de Dios frente a una gran tragedia o adversidad personal. Pero también creemos que, aunque a menudo no entendemos los caminos de Dios, Él está obrando soberanamente en todas nuestras circunstancias. Todos, creyentes y no creyentes, experimentamos ansiedad, frustración, dolor y decepción. Algunos sufren intenso dolor físico y lo que llamamos tragedias. Pero lo que debería distinguir el sufrimiento tanto de los creyentes como de los que no lo son, es la confianza en que nuestra adversidad está bajo el control de un Dios todopoderoso y amoroso. Nuestro sufrimiento tiene significado y propósito en su plan eterno, y Él trae a nuestras vidas solo lo que es para su gloria y nuestro bien. Daniel 9:14. Justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. 13. La soberanía de Dios Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:10-11. En 1902, un joven inglés bajó a desayunar y se encontró con que su padre estaba leyendo en la prensa la noticia de los preparativos para la primera coronación británica en 64 años. Durante el desayuno el esposo se volvió hacia su esposa y le dijo, «Oh, siento ver esto expresado así». Ella le preguntó, «¿De qué se trata?». Él le respondió, «Aquí hay una proclamación de que en una fecha determinada el príncipe Eduardo será coronado rey en Westminster, y no hay deo volente, es decir, no expresa si es la voluntad de Dios». Las palabras impactaron al joven, porque en la fecha indicada el futuro Eduardo Vie se enfermó de apendicitis y la coronación se tuvo que posponer. En esa época, a finales del mandato de la reina Victoria, el poder político, económico y militar del Imperio Británico estaba en todo su apogeo, pero a pesar de eso Gran Bretaña no pudo llevar a cabo su planeada coronación en la fecha indicada. Fue la omisión de si es la voluntad de Dios en la proclamación y la subsiguiente postergación de la coronación, solo una coincidencia, dos eventos sin ninguna relación entre sí.
O Dios hizo que al príncipe Eduardo le diera apendicitis para mostrar que él tenía el control. No sabemos por qué ocurrió así, pero una cosa sí sabemos y estamos seguros. Sea que reconozcamos si es la voluntad de Dios o no, no podemos llevar a cabo ningún plan separado de la voluntad de Dios. La Biblia no deja duda acerca de ese hecho, y Santiago lo expresa muy claramente. Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana, iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. ¿Cuándo no? ¿Sabéis lo que será mañana? ¿Por qué es vuestra vida? Ciertamente. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4 y 13-15. El control absoluto de Dios. Dios tiene el control. Él es soberano. Él hace lo que a Él le place y determina si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado. Esta es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le satisface y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio, puede frustrar su voluntad o actuar fuera de sus límites. En el capítulo 1 establecí que para confiar en Dios en tiempos de adversidad, debemos creer en su soberanía, en su amor y su sabiduría. De estas tres verdades, la soberanía de Dios parece ser cuestionada con mayor frecuencia y fuerza. Parece que le permitiéramos a Dios estar en cualquier parte, excepto en su trono, gobernando su universo según su buen placer y soberana voluntad. Hasta los devotos escritores cristianos cuyos libros son útiles para muchos, pueden en sus escritos bajar a Dios de su trono. Una de sus afirmaciones más comunes es que Dios se limitó a sí mismo, voluntariamente a las acciones de los hombres, para darles su libertad. Otros escritores cristianos no reconocen la mano controladora de Dios, ya sea dirigiendo o permitiendo cada acontecimiento de nuestras vidas. Uno, por ejemplo, dice que algunas veces el sufrimiento llega por el infortunio o accidente, que son cosas que suceden, y que el dolor se atraviesa en nuestro camino, debido a circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestra respuesta a tales afirmaciones es más que simple discusión teológica. La confianza en la soberanía de Dios, en todo lo que nos afecta, es crucial para nuestra fe en Él. Si hay un evento particular, en todo el universo, que pueda ocurrir sin su control soberano, entonces no podemos confiar en Él. Su amor puede ser infinito, pero si su poder y su propósito pueden frustrarse, no podemos confiar en Él. Usted me puede confiar sus más valiosas posesiones, y yo puedo amarlo, y mi deseo de respetar su confianza puede ser sincero, pero si no tengo el poder o la habilidad de proteger sus objetos de valor, usted en realidad no me los puede confiar. Sin embargo, Pablo dijo que nosotros le podemos confiar nuestra más valiosa posesión al Señor. En 2 Timoteo 1 y 12, él dijo, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Énfasis del autor. Pero, alguien dice, allí Pablo está hablando de la vida eterna. Es decir, que podemos confiar nuestro destino eterno a Dios. Pero, ¿podemos confiarle problemas de esta vida? Sin embargo, debería ser evidente que la soberanía de Dios no empieza en la muerte. Como veremos en un próximo capítulo, su dirección soberana en nuestras vidas precede aún a nuestro nacimiento. Dios gobierna tan seguramente en la tierra como en el cielo, y permite, por razones que solo Él conoce, que las personas actúen en contra y desafiando su voluntad revelada, pero nunca les permite actuar en contra de su voluntad soberana. Para apoyar la anterior afirmación, de que Dios nunca permite que las personas actúen contrariamente a su voluntad soberana, tenga en cuenta los siguientes pasajes de la Escritura. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16 y 9. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19 y 21. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra Jehová. Proverbios 21 y 30. Mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?
Eclesiastés 7:13. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Escribe al ángel de la iglesia, en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Hacemos planes, pero estos solo pueden tener éxito cuando están de acuerdo con el propósito de Dios. Ningún plan en contra de su propósito puede tener éxito. Nadie puede enderezar lo que él ha torcido o torcer lo que él ha hecho derecho. Ningún emperador, rey, supervisor, profesor o entrenador puede hablar y hacer que digo suceda si el Señor primero no lo ha decretado o permitido. Nadie puede decir, haré esto o aquello, y hacer que suceda si no es parte de la voluntad soberana de Dios. Qué desafío, qué estímulo para confiar en Dios debería ser para nosotros este aspecto de su soberanía. ¿Alguien te quiere hacer daño? Esa persona no puede absolutamente ejecutar su malicioso plan, a menos que Dios lo haya ordenado primero para un propósito para tú. Bien que solo Dios sabe. En una ocasión hablé con un capellán militar quien tuvo un enfrentamiento con un supervisor por un acto ilegal que éste le propuso que realizaran. Como resultado, el capellán supervisor escribió una carta muy crítica al jefe de capellanes, lo cual puso en peligro la carrera de mi amigo. ¿Es él simplemente la víctima de un acto de venganza cruel? De acuerdo con la escritura no, el perverso capellán puede escribir docenas de cartas, pero no puede en absoluto terminar con la carrera militar de mi amigo a menos que Dios lo permita. Y si lo permite, es porque la acción perversa es parte del plan de Dios para él. Nadie puede hablar y hacer que suceda si el Señor no lo ha ordenado. Lamentaciones 3:37. La experiencia de mi amigo no es la única. Miles de cristianos han experimentado injusticias similares en manos de profesores, entrenadores, compañeros y supervisores en el trabajo. Tal vez usted también las ha experimentado, y cuando esas cosas ocurren siempre causan dolor. Dios tiene el control, pero Él permite que experimentemos el dolor, el cual es muy real, aunque a veces es solo por un tiempo. Nos sentimos heridos y sufrimos. Pero en medio de nuestro sufrimiento debemos creer que Él tiene el control y que es soberano. Como la escritora Margaret Clarkson bellamente lo ha expresado, la soberanía de Dios es esa impenetrable roca de la cual el sufriente corazón humano se aferra. Él la hace. Circunstancias que rodean nuestras vidas no son accidentes, ellas pueden ser el trabajo del diablo, pero este es sostenido firmemente por la poderosa mano de nuestro Dios soberano. Todo el mal está sujeto a él, y el diablo no puede tocar sus hijos a menos que él lo permita para algún buen propósito final. Dios es el Señor de la historia humana y personal de cada uno de los miembros de su familia redimida. No solo están los malévolos actos voluntarios de los demás, bajo el control soberano de Dios, sino también los errores y fallas de otras personas. Por ejemplo, un conductor se cruzó el semáforo en rojo, chocó su carro y lo mandó a usted al hospital con múltiples fracturas. Un médico no detectó su cáncer cuando se estaba iniciando, y se hubiera podido tratar. Se encontró con un incompetente instructor en un curso muy importante en la universidad o un inepto supervisor que bloqueó su carrera en los negocios. Todas estas circunstancias están bajo la mano controladora de nuestro Dios soberano, quien las utiliza para nuestro bien. Ni los actos malintencionados y maliciosos, ni los errores involuntarios de las personas pueden impedir el propósito que Dios tiene para nosotros. No hay sabido menos ni inteligencia, ni consejo, contra Jehová. Proverbios 21:30. El gobernante feliz, cometiendo un acto completamente injusto, porque quería congraciarse con los judíos, mantuvo a Pablo en prisión durante más de 2 años. Hechos 24:27. José estuvo en prisión 2 años porque el copero del faraón se olvidó del Génesis 40:14,23. 41:1. Aquellos 2 santos hombres fueron dejados en prisión para languidecer, uno por una deliberada injusticia,
y el otro por un inexcusable olvido. Pero las dos situaciones difíciles estaban bajo el control soberano de un Dios infinitamente sabio y amoroso, y era parte de un buen propósito de Dios. Nada es tan pequeño y trivial para escapar de la atención del control soberano de Dios, ni tan grande como para estar más allá de su poder para controlarlo. El insignificante pajarillo no puede caer al suelo sin su voluntad. Asimismo, el poderoso imperio romano no podía crucificar a Jesús a menos que Dios le diera ese poder. Mateo 10 y 29. Juan 19 y 10-11. Y lo que es válido para el pajarillo, y lo fue para Jesús, también lo es para usted y para mí. Ningún detalle de su vida es demasiado insignificante para el cuidado del Padre Celestial, y ninguna circunstancia demasiado grande para que Él no la pueda controlar. En 2 días recibí noticias de acontecimientos desastrosos en las vidas de 2 de mis amigos. La esposa de uno de ellos murió de repente cuando aparentemente su carro se atascó en el cruce de la carrilera de un tren que se aproximaba. El otro amigo es un conductor de camión independiente, que está luchando para establecerse en ese negocio. En un viaje reciente, su vehículo se dañó, necesitando repuestos tan caros que costaron casi todo lo que había ganado en ese viaje. Por supuesto, las consecuencias de estos dos eventos no se pueden comparar. El conductor del camión estaría de acuerdo en que ninguna cantidad del ingreso perdido se puede comparar con la pérdida de una preciosa vida. Pero ¿qué le decimos a cada uno de ellos acerca de la soberanía de Dios, mientras luchan con su singular conjunto de circunstancias? ¿Será que apenas le hablamos a uno de su trágico accidente, y al otro acerca de su mala suerte? Estamos en realidad abandonados a merced de carros atascados, de camiones que se dañan, de personas que están en posición de hacernos daño, y que intentan hacerlo. No, mil veces no. Estamos en manos de un Dios soberano que controla todas las circunstancias de nuestras vidas para nuestro bien eterno. Jeremías 32:41. No siempre la soberanía de Dios es manifiesta uno de nuestros problemas, con la soberanía de Dios, es que con frecuencia no parece que Él tuviera el control de las circunstancias de nuestras vidas. Vemos personas injustas, descuidadas y hasta evidentemente malas, haciendo cosas que nos afectan. Experimentamos las consecuencias de los errores y fallas de otras personas. Incluso hacemos cosas tontas y pecaminosas, teniendo que cosechar con frecuencia el amargo fruto de nuestras acciones. Es difícil ver a Dios trabajar por medio de causas secundarias, o en frágiles y pecadores seres humanos. Pero es su habilidad de organizar diversas acciones humanas para cumplir su propósito, lo que hace que su soberanía sea maravillosa y misteriosa. Ningún cristiano que crea en la Biblia tiene dificultad para creer que Dios puede y ha hecho milagros como ejemplos de su intervención soberana, pero directa en los asuntos de las personas. Pero creer en la soberanía de Dios cuando no vemos su intervención directa, cuando está, por decirlo así, trabajando completamente detrás del escenario, a través de circunstancias y personas comunes, es aún más importante, porque esa es la forma en que con frecuencia él trabaja. Un escritor del siglo XVI, Alexander Carson, en su libro Confianza en Dios en momentos de peligro, dice: por la sabiduría del hombre, no se puede ver como la providencia de Dios puede arreglar las acciones humanas, para cumplir su propósito sin ningún milagro. Por ejemplo, una escritora al comentar sobre un accidente en el que su carro fue golpeado por otro que se cruzó un semáforo en rojo, supuso que para que Dios la hubiera protegido, debería haber hecho que al otro vehículo de repente le hubieran salido alas para volar sobre ella, y que así no la habría estrellado. Lo que tal afirmación implica es la idea de que al estar Dios enfrentando repentinamente una crisis en la vida de uno de sus hijos, el único recurso que tiene es hacer un milagro o permitir que la crisis ocurra. Dios permitió que en su situación, la crisis ocurriera, pero no fue porque Él no pudiera prevenirla. En su soberanía Él pudo haber cambiado el instante de la llegada al cruce de uno de los conductores, o desviado a uno de ellos, por otra ruta que Él hubiera escogido.
Ninguno de nosotros sabe de eventos en nuestras propias vidas tales tal vez cientos como cuando inadvertidamente hemos sido librados de la adversidad o la tragedia por la soberana e invisible mano de Dios. Como bien dijo el salmista, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sal. 121:3-4. Sin duda, una de las razones, por las cuales el libro de Esther, fue incluido en las Escrituras, es la de ayudarnos a ver la mano soberana de Dios trabajando invisiblemente tras bambalinas para cuidar de su pueblo. Es interesante que en ese libro el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez, pero el lector atento ve su mano en toda circunstancia, liberando a su pueblo así como lo hizo en Egipto a través de poderosos milagros siglos atrás. Dios estaba obrando tan soberanamente a través de circunstancias comunes y corrientes en la época de Esther como lo hizo a través de milagros en la de Moisés. El aspecto fundamental de este libro está en el capítulo 6, anterior a los acontecimientos de la noche registrada en ese capítulo, las vidas de todos los judíos del imperio del rey persa Jerjes estaban en peligro debido al esquema diabólico de un hombre malvado, Amán, quien acababa de ser ascendido a una posición más alta que la de otros nobles del reino. Pero en este capítulo, los eventos empiezan a dirigirse finalmente a su caída y muerte, la salvación física de los judíos, y el ascenso de Mardoqueo, el héroe de la historia, a la segunda posición más alta del reino. Puesto que la serie de eventos registrados en el capítulo 6 del libro de Esther revelan de manera sobresaliente cómo usea Dios soberanamente las circunstancias más comunes para lograr su propósito, las veremos más detalladamente. Una fatídica noche, el rey Jerjes no podía dormir, por lo cual pidió que le trajeran y leyeran el libro de las crónicas de su reino. En el transcurso de la lectura, salió a la luz que Mardoqueo, quien estaba en peligro de ser ahorcado a la mañana siguiente, tiempo atrás, había informado de un complot para asesinar al rey. Al preguntar qué reconocimiento se le había otorgado, encontró que no se le había hecho nada. Entonces el rey decidió honrarlo de inmediato, y resultó que el mismo hombre, que había determinado colgar a Mardoqueo, terminó haciendo efectivo el edicto del rey para honrarle públicamente. Considere qué tuvo que suceder para salvar a Mardoqueo de la horca. ¿Por qué el rey no durmió esa noche? ¿Por qué, entonces, pidió que le leyeran un simple registro de hechos en lugar de pedir que le tocaran música suave para arrullarlo y dormirse? ¿Y cuando le leyeron el libro de las crónicas de su reino, por qué se le ocurrió al lector leer esa sección en particular donde se registraban las acciones de Mardoqueo? ¿Acaso no había incontables posibilidades de que aquel hubiera escogido cualquier otra porción de los anales del imperio persa? El rey escuchó acerca del servicio que Mardoqueo había prestado, y preguntó cómo se le había recompensado. ¿Por qué el rey no recompensó a Mardoqueo en el momento en que le salvó la vida? ¿Por qué de repente decidió hacer algo? ¿Por qué el malvado Amán apareció en ese momento, para pedirle permiso de colgar a Mardoqueo? ¿Por qué Jerjes le preguntó a Amán qué se debería hacer para honrar al hombre de tal manera, que él no se diera cuenta, haciendo que Amán pensara que él era quien iba a ser honrado? La respuesta a todos estos interrogantes, es que Dios estaba dirigiendo soberanamente los eventos de esa noche, para salvar a su pueblo. Sin embargo, la pregunta que naturalmente surge es, ¿dirige Dios siempre los sucesos de mi vida para mi bien? Si aceptamos que el resultado poco usual de los sucesos de Esther se debió a la mano soberana de Dios, estamos justificados al concluir que Dios siempre dirige las circunstancias de nuestras vidas para cumplir su propósito. De acuerdo con Romanos 8:28, la respuesta es un fuerte sí. El versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Énfasis del autor, esa garantía de que Dios trabaja en todos los eventos de nuestras vidas, es lo que le da sentido a la exhortación de Pablo: dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cómo le podríamos dar gracias a Dios por todas las circunstancias de nuestras vidas, si Él no estuviera obrando en ellas para nuestro bien?
Dios hace lo que a Él le place, por lo tanto nadie puede actuar, ni ninguna circunstancia puede ocurrir fuera de los límites de su voluntad soberana. Pero este es solo un lado de su soberanía. El otro, que es de igual importancia para nuestra confianza en Él, consiste en que ninguno de sus planes se puede frustrar. Dios hace lo que quiere, solo como Él lo quiere, y nadie puede frustrar sus planes o truncar sus propósitos. De nuevo, puesto que es un concepto difícil de aceptar, y con frecuencia muy discutido, será útil considerar varios pasajes de las Escrituras que tratan este tema. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sale. 115:3. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14:27. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. ¿Qué hago yo? ¿Quién lo estorbará? Isaías 43:13. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? Deuteronomio 4:35. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. F. 1:11. Ningún plan de Dios se puede impedir. Cuando Él actúa, nadie puede echarlo atrás, detener su mano o pedirle cuenta de sus actos. Dios hace lo que quiere, solo como Él quiere, y resuelve cada evento de acuerdo a su voluntad. Dicha afirmación total y absoluta de la soberanía de Dios nos aterraría si fuera lo único que supiéramos de Él. Pero Él no es solamente soberano, sino perfecto en el amor e infinito en sabiduría. Como vimos en el capítulo 2, el rabino Kushner le atribuyó una parte de la soberanía a la naturaleza. Él dijo, la naturaleza está moralmente ciega, sin valores ésta se agita, siguiendo sus propias leyes, sin importarle a quién o qué se lleva a su paso. Pero Dios sí se preocupa y ejerce su soberanía para la gloria suya, su bien y el de su pueblo. Pero, ¿cómo se relaciona este aspecto de su soberanía, es decir, que Dios hace lo que le place con nuestra confianza en Él? Porque es algo más que una simple afirmación abstracta acerca de Dios para ser debatida por los teólogos, una afirmación que tiene poca relevancia en nuestras vidas diarias. La respuesta es que Él tiene un propósito y un plan para usted, y tiene el poder para llevarlo a cabo. Una cosa es saber que ninguna persona o circunstancia fuera de su control soberano puede tocarnos. Y otra es saber que nadie, ni ninguna circunstancia, pueden frustrar su propósito en nuestras vidas. Dios tiene un gran propósito para todos los creyentes, hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. También tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, el cual constituye su plan único y, a la medida para nuestra vida individual. Ver Efesios 2:10. Y su voluntad cumplirá ese propósito. Como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Puesto que sabemos que Dios está dirigiendo nuestras vidas a un fin, y que Él es soberanamente capaz de dirigir los eventos de ellas hacia ese fin, podemos confiar en Él. Podemos encomendarle no solo el resultado final de nuestras vidas, sino también todos los eventos y circunstancias intermedios que nos llevarán a ese resultado. De nuevo, es difícil para nosotros apreciar la realidad de Dios actuando soberanamente en nuestras vidas, porque no lo vemos haciéndolo. En cambio, sí nos vemos a nosotros mismos o a otras personas actuando, los acontecimientos sucediendo, y evaluamos esas acciones y eventos de acuerdo con nuestras preferencias y planes. Nos vemos influenciando, o tal vez controlando o siendo controlados por las acciones de otras personas, y no vemos a Dios obrando. Pero sobre todas las acciones y eventos de nuestras vidas, Dios tiene el control.
haciendo lo que Él quiere entre dichos eventos a pesar de ellos, o a través de ellos. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. En sí ese fue un acto maligno, pero, a su debido tiempo, José reconoció que Dios estaba obrando por medio de las acciones de sus hermanos. Por eso Él les pudo decir, así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios. Génesis 45:8. José reconoció la mano de Dios en su vida, dirigiendo soberanamente todos los eventos, para originar su plan para él. Tal vez usted y yo nunca tengamos el privilegio en esta vida de ver un resultado tan obvio del plan de Dios para nosotros, como lo vio José. Pero su plan y su resultado para nosotros no es menos firme, ni menos cierto de lo que fue para José. Dios no nos dio el relato de su vida solo para informarnos, sino también para animarnos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Lo que Dios hizo por José, lo hará por nosotros, pero para conseguir el consuelo y estímulo de esta verdad que Dios ha provisto, debemos confiar en Él, y aprender a vivir como Él dijo, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Uno de los pasajes bíblicos, que ha sido muy significativo para mí por varios años, es Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.